Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar idiomas. Si eres profe de idiomas, da igual el idioma que enseñes, que sea inglés, francés, español, chino, italiano, alemán, el que sea, ese podcast es para ti. Y hoy vamos a hablar del terreno pedagógico y cómo podemos leer un grupo. Porque antes de querer implementar cualquier método, metodología, sistema, lo que sea, es importante tener esa capacidad y esa claridad en leer ese terreno pedagógico. En didáctica hablamos mucho de métodos, TPRs, input comprensible, tareas, proyectos, gamificación, pero hay algo que viene antes de todo esto, es el terreno. Porque absolutamente ningún enfoque funciona igual con todos los grupos. Y también las estrategias a la hora de facilitar el idioma no van a ser los mismos. Y una de las habilidades más importantes de un buen profesor no es aplicar técnicas, sino es saber leer el grupo para saber qué técnicas son más adecuadas y en qué momento. Así que primero, un error que yo también hacía durante muchísimo tiempo es pensar que el método lo es todo. Y cuando un profe o una profe comienza a formarse en didáctica, solemos buscar la metodología correcta y perfecta, la que va a funcionar. Pero la investigación sobre enseñanza lleva décadas mostrando algo importante. La enseñanza eficaz depende tanto del contexto como del método. Ese es el investigador Walter Doyle, uno de los grandes estudios del aula, que lo decía de esa forma: la enseñanza es una actividad situada. Lo que funciona depende en gran medida de las características del grupo y del contexto. Es un poco viejo, para decirlo de alguna forma, porque es una investigación que tiene una fecha de 1986, pero para mí sigue siendo una gran verdad. Es decir, que no existe una técnica universal que funcione igual en todas las clases, porque cada aula tiene su propio sistema. Por eso, siempre os lo digo, volver a los fundamentos es importante. Y luego afinamos con según qué tipo de actividad. Por eso yo también desarrollé una diversidad de narrativas instructivas, de conversaciones instructivas que estoy utilizando en función de los grupos, del nivel y también de lo que me apetece a mí hacer. Segundo, antes del método está el terreno, y es como un poco la analogía de un agricultor que no planta igual en todos los terrenos. Va a observar la humedad, la calidad del suelo, la luz, como el sol le da, el clima. Y en el aula pasa un poco lo mismo. Antes de decidir qué actividad hacer, necesitamos observar el nivel de energía del grupo, su tolerancia a la incertidumbre, su ritmo cognitivo, su nivel de seguridad emocional. Eso es leer el terreno pedagógico. ¿Qué significa realmente leer el grupo? Porque sé que a veces cuesta un poco imaginarse. A mí me lo hubieras comentando hace unos años, o te hubiera mirado y me hubiera quedado como, sí, lo hago, o no sé de qué me estás hablando. Y eso del terreno pedagógico yo lo traigo, sabes que me gusta muchísimo formarme en otras cosas, en mis hobbies, en mi tiempo libre, y me he formado en nutrición, nutriterapia, y algo de medicina china, bioquímica, también he hecho algunos programas. Y se habla muchísimo de, antes de querer quitar, introducir alimentos o cambiar cualquier cosa, suplementarte, primero es eso, leer el terreno. Y cuando lo aprendí dije, pero es que es lo que pasa exactamente en nuestras clases. Así que leer el grupo no se trata de una intuición mágica, sino de una observación pedagógica. Por ejemplo, cuando aparece la atención, la neurocientífica Judy Willis explica que la atención se activa cuando el cerebro percibe significado,
seguridad y curiosidad. Perdón, me cuesta mucho hablar. Y si la tarea es demasiado difícil o demasiado fácil, la atención desaparece. Eso viene de su investigación de 2006 que dice que el cerebro presta atención cuando el desafío es alcanzable. Ni demasiado ni poco. Es exactamente lo mismo que ese input comprensible de input más uno del que nos hablaba Krashen. A mí me encanta porque más investigo en otros ámbitos que no sea didáctica de los idiomas, que sean neurociencias, neuroeducación, psicología cognitiva. Siempre, actualmente, con todos los equipamientos que podemos tener para llevar a cabo la recogida de datos, incluso de hacer pues radiografías del cerebro, de neuronas, qué está pasando, pues dicen exactamente lo que descubrimos hace 50 años, Dr. Krashen. Le hace más relevante aún y le hace más genio aún, yo creo, por haber tenido esa claridad del proceso de adquisición de idiomas. Otra cosa que podemos observar es cuando se pierde la atención. Se pierde la atención cuando hay una sobrecarga cognitiva, cuando el input es demasiado rápido y cuando las instrucciones son pocas claras. Y aquí nos referimos a la teoría de Cognitive Load de John Sweller, que lo explica muy bien en una investigación que también tiene un poco de antigüedad, de 1988, y dice que el aprendizaje se bloquea cuando la memoria de trabajo está sobrecargada. Otra vez volvemos al input más uno de Stephen Krashen. Por eso, simplificar el idioma no se trata de empobrecer la enseñanza, sino simplemente adaptarse al terreno que tenemos enfrente. Y es lo que permite hacer posible la enseñanza. Vamos a ver ahora qué tipo de input puede sostener al grupo, porque aquí entra de lleno la investigación de Stephen Krashen, que plantea la idea clave de cualquier tipo de método que queramos implementar en nuestras clases. La adquisición ocurre cuando entendemos mensajes. Si no hay esto, no ocurre absolutamente nada. Estamos generando ruido y no sirve de nada lo que estamos haciendo en nuestras clases. Pero es que lo interesante es que no todos los grupos toleran el mismo ritmo de input. Y Birman Patel lo explica así. Los estudiantes procesan el input de forma limitada y selectiva, de una investigación de 2015. Esto significa que el profesor necesita observar cuánto input pueden procesar, cuánta repetición necesitan y qué apoyos visuales ayudan. Leer el grupo también es ajustar el input y debería ser constantemente nuestro trabajo porque estamos al final facilitando el idioma y si no sabemos poder observar el nivel de comprensión que está pasando, no vamos a saber ajustar ese input. Hay un punto también muy interesante, es el ritmo del grupo. Uno de los indicadores más importantes es el ritmo cognitivo del grupo. Y hay clases que necesitan más movimiento, más interacción, más cambio de actividad. Otras necesitan más calma, más repetición, más estructura. También eso no solamente depende del grupo, sino va a depender del día y de la hora, porque no es lo mismo un martes a las 9 de la mañana que un viernes a las 3. La investigadora Caroline Tomlinson, especialista en diferenciación pedagógica, lo explica así. Los estudiantes aprenden mejor cuando la enseñanza responde a sus necesidades de preparación, interés y perfil de aprendizaje. Eso es una investigación de 2014. Y esto no significa que tenemos que preparar 20 actividades distintas en función de los 20 y picos alumnos o 35 alumnos que tenemos en nuestras clases, sino ajustar el ritmo y la forma para que de forma general se pueda seguir y al menos cuando estoy yo como profesora dirigiéndome al grupo
Y luego podemos hacer algunas actividades de diferenciación cuando se hace un trabajo un poquito más individual. La importancia también de los rituales, que no solamente es para niños pequeños. Yo muchas veces cuando digo que hablo la asamblea, yo hago esa asamblea con adultos también. Y no es una actividad infantil, sino permite tener unos rituales claros de cómo empezamos la clase, cómo la terminamos, tener esas rutinas de entrada, también formas predecibles de participación, transiciones conocidas, esos neurobreaks también. Y aquí hago un poco intrusión en el mundo de la psicología con Daniel Willingham, que lo resume así: la estructura reduce la carga cognitiva y permite que la mente se centre en el aprendizaje. Eso es una investigación de 2009. Así que las rutinas no son aburridas, sino que son reguladoras. Si has hecho el curso de Neurobreaks, lo sabes. Y cuando les viene el grupo, al final es que todo cambia. Es como antes de los fundamentos viene esto. Porque cuando empiezas a observar el terreno pedagógico, ocurre algo muy interesante. Es que tus decisiones dejan de ser aleatorias, a ver qué tal, qué pruebo hoy, a ver si me funciona, no me funciona. Claro que al principio, especialmente al principio de curso escolar, hay ese parámetro de voy a ver cómo es para calibrar un poquito cuando cogemos un grupo nuevo, pero es que luego, cuando ya tenemos el grupo, lo conocemos, etcétera, empezamos a saber leer mejor sus necesidades y podemos tomar las mejores decisiones para ellos y para el desarrollo de las clases. Y al final no es solamente algo que estamos haciendo para nuestro alumnado, sino que también para nosotras también, para disfrutar más de las clases en vez de estar en esa lucha. Y sobre todo, algo que repito muchísimo, no elegimos las actividades porque suenan bien, sino la elegimos porque sabemos que necesita el grupo, que tolera, que le ayuda a avanzar, y entonces aparece algo que muchos profes buscan desesperadamente, es la fluidez. Y no digo ahí la fluidez lingüística, sino más de fluidez pedagógica en la que la clase fluye. Y bueno, para ir terminando, al final enseñar es observar. Y a veces pensamos que enseñar consiste en explicar, en facilitar el idioma constantemente, pero muchos investigadores coinciden en algo: la enseñanza eficaz depende mucho de la capacidad de observación del docente. Y el pedagogo Lee Schulman hablaba de la sabiduría práctica del profesor, que es una mezcla de conocimiento pedagógico, de experiencia y de capacidad de leer situaciones. Así que sí, los métodos importan, no te voy a decir que no. Las estrategias también, por supuesto. Pero antes de llegar a todo esto, vamos a algo más profundo: es la capacidad de leer el grupo, observar el terreno y ajustar la enseñanza para que el aprendizaje pueda ocurrir. Porque cuando el terreno se entiende, la enseñanza deja de ser una lucha y empieza a fluir. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya sido útil. No dejes en compartir con algún profe. No dejes de comentar también, de poner una nota, de si lo sientes que es así, de 5 a 5, porque ayuda a que ese podcast se haga conocer y se recomiende a otros profes de idiomas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.